Ya conocemos los duelos que protagonizarán los cuartos de final de la UEFA Champions League. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment daremos nuestras predicciones de estos grandes enfrentamientos. En el que, como siempre, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente, es que arrancamos este pequeño análisis de lo que nos dejaron el sorteo de la UEFA Champions League para sus cuartos de final, especialmente con duelos bastante interesantes por la proyección de sus equipos, su calendario, lo que han podido llegar a desarrollar a través de esta competición y asimismo, la verdad es que el rendimiento y la grandeza serán muy relevantes a la hora de lo que han podido llegar a experimentar cada uno de estos protagonistas a lo largo de anteriores participaciones en esta competición, algo que trataremos de analizar en cada uno de estos grandes duelos, en el que por ahora le daríamos un pequeño vistazo a lo que nos dejó el sorteo de la UEFA Champions League a través de cada uno de estos grandes enfrentamientos, en el que le daríamos un vistazo primero al enfrentamiento entre Atlético Madrid y Borussia Dortmund. Más adelante encontraríamos a Paris Saint-Germain y Fútbol Club Barcelona. Cabe destacar que estos dos diferentes enfrentamientos van enlazados a la semifinal, en el que, dando un ejemplo, si Atlético Madrid y Fútbol Club Barcelona llegaran a pasar, serían estos dos equipos los que se enfrentarían en semifinales, algo que pasaría igual con los otros dos enfrentamientos en los que contaremos con Arsenal y Bayern München, y el último enfrentamiento Real Madrid y Manchester City, como mencionábamos anteriormente, en el lapso o en el caso de que Arsenal o Bayern München llegarán a pasar a semifinales, tendrán que enfrentar al equipo que gane entre Real Madrid y Manchester City, algo bastante relevante teniendo en cuenta que podríamos no solo tener enfrentamientos de equipos españoles directo o también de equipos ingleses, o por ejemplo tal vez ahora mismo una final completamente alemana, algo bastante interesante también, en el que por ahora con este porcentaje también cabe destacar que por ejemplo Atlético Madrid comenzará del local, algo que más adelante lo mencionaremos, pero digamos que no es más contraproducente de lo que normalmente nos lleva a cabo la historia de Atlético de Madrid, pero trataremos de no adelantarnos demasiado, en el que asimismo ahora sería el momento para específicamente, diríamos, mojarnos un poco más en lo que respecta a las predicciones de cada uno de estos enfrentamientos, en el que comenzaríamos hablando del enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Borussia Dortmund. Eh, Atlético de Madrid a lo largo de esta UEFA Champions League no diríamos que ha sido un equipo deficiente, sino más bien la verdad es que la virtud de ser en una comparativa en lo que veíamos en estos 8 equipos es uno de los mejores equipos en lo que respecta a la experiencia para afrontar eliminatorias largas, algo que le ha representado a que el Cholo Simeone a lo largo de su participación en Atlético de Madrid lo haya convertido en uno de los mejores equipos a nivel europeo. Cabe destacar esto a través de grandes eliminatorias y, como mencionábamos, muy acostumbradas a ser muy largas y que el juego y la precisión a la hora de determinar momentos muy relevantes en ya casi la finalización del enfrentamiento han sido la piedra fundamental para que este Atlético de Madrid pueda llegar a soñar con muchas finales y asimismo tal vez seguir en una semifinal para esta instancia, en el que ante su rival Borussia Dortmund no diríamos que se encuentra en el mejor momento en lo que requiere la estabilidad, especialmente en su liga, la Bundesliga, en el que lastimosamente se encuentra muy alejado de los primeros dos lugares de la clasificación, ahora mismo encontrando a Bayern Leverkusen y Bayern München en los primeros dos lugares, depende del momento en el que veamos este análisis, pero que aún así destaca la gran capacidad del equipo a la hora de jugar del local, la eficiencia a la hora de, por ejemplo, generar ciertos planteamientos o cierta irrupción o tal vez ciertos nuevos aires de victoria en lo que por ejemplo ha sido la incorporación de jugadores como Madsen o Jadon Sancho, que han sido fundamentales para que el equipo pueda llegar a que en algunos enfrentamientos tal vez rankear un poco más, pero aún así obtener victorias muy relevantes, en el que por ahora sería bastante destacable mencionar que Atlético Madrid culminará esta eliminatoria jugando de visitante
algo que a lo largo de esta temporada le ha presentado la mayor cantidad de problemas posibles, siendo uno de los equipos en lo más alto de la clasificación de la liga, con peor eficiencia a la hora de ser un equipo de visitante, algo que tratará de evitar a lo largo de esta eliminatoria, y que, teniendo en cuenta que no estamos hablando de un estadio, diríamos, de los menos representativos de la UEFA Champions League, como lo puede llegar a ser el Signal Iduna Park. La verdad es que será una eliminatoria cargada de grandes momentos, en el que ahora sí ha llegado el momento de dar nuestra predicción para este enfrentamiento o esta eliminatoria específica, en el que daremos un 60% de victoria y al Atlético Madrid y un 40% a Borussia Dortmund, por la gran experiencia que tiene el equipo a lo largo de las diferentes participaciones, y especialmente que ha sido un equipo, este Atlético Madrid, que aunque no diríamos que Memphis Depay o Mario Hermoso tienen la mayor capacidad de experiencia en la UEFA Champions League y especialmente en eliminatorias muy largas, pero aún así es el Atlético de Madrid, y con un entrenador que especialmente tiene esta capacidad de ser muy contundente a la hora de generar un ambiente próspero para generar resultados óptimos en la exposición de talento, como jugadores como Antoine Griezmann o el mencionado anteriormente Memphis Depay. La verdad es que será bastante relevante el que siempre en eliminatorias como estas a lo largo de los últimos años siempre trates de evitar a este Atlético Madrid, que siempre es bastante problemático ante tus rivales. Lo demostró ante Inter, y es por ello que le trataremos de dar por ahora el porcentaje de victoria más alto a este Atlético Madrid del Cholo Simeone, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los duelos más relevantes que, disculpen, nos ha dejado esta UEFA Champions League o nos dejará esta UEFA Champions League en sus cuartos de final. En este caso hablaremos de uno de los equipos con una historia más presente en esta competición que más representativa de su pasado, al contrario de su rival, un equipo con una amplia experiencia en lo que respecta a su margen histórico y que le ha llegado a ser uno de los mejores equipos en la competición, asimismo, lo que pocos han podido llegar a hablar o desarrollar a lo largo de una temporada, como lo es ganar un sextete. En este caso estamos hablando del enfrentamiento entre Fútbol Club Barcelona y PSG, en el que cabe destacar que PSG comenzará jugando de local y el enfrentamiento culminará en Montjuic, asimismo como lo vemos aquí en el diagrama de los equipos clasificados a esta instancia. En este momento, digamos que por el diagrama lastimosamente nos equivocamos, teniendo en cuenta que el sorteo se desarrollaba en medio del desarrollo de este análisis, en el que mencionados anteriormente, con un equipo con más presente en lo que respecta a su historia en la competición y un equipo con tal vez un poco más de pasado y una gran referencia a lo largo de lo que pudo llegar a representar durante anteriores temporadas, en el que no solo encuentra este Fútbol Club Barcelona. Empezaremos hablando del equipo visitante para el primer enfrentamiento, un ambiente continuamente deficiente para la mejor exposición de su juego. La verdad es que aunque ha desempeñado una gran eliminatoria ante el Napoli y la exposición de juego en Pau Cubarsí, Fermín López, Lamine Yamal, y la gran capacidad de juego que ha determinado este Fútbol Club Barcelona a lo largo de su temporada, desde el momento bastante destacable para la temporada de Fútbol Club Barcelona, en que su entrenador ha decidido no continuar la siguiente temporada, le han dado un plus al equipo de tal vez no ser el más contundente, pero sí ser efectivo en el margen de conseguir puntos, y que estos puntos al final te ratifiquen a nivel emocional y intuitivo para generar rendimientos en ciertos momentos de tus enfrentamientos, y que ello sea suficiente para seguir ganando. Diríamos que son las características que ha llegado a demostrar este Fútbol Club Barcelona a lo largo de su competición en la UEFA Champions League y en su margen de liga. Asimismo, lastimosamente, diríamos que le ha tocado el peor rival posible en lo que respecta a la eliminatoria, en el que, si hacemos un paréntesis de la comparativa de juego y la determinación de cada uno de estos equipos, la verdad es que, siendo uno de los equipos con mayor capacidad de dinamismo en la transición ofensivo-defensiva, especialmente en el medio campo, digamos que este PSG está muy acostumbrado a no solo recuperar el balón, sino rápidamente generar una sintonía de juego en alguna de las bandas,
para rápidamente salir y romper por el área contraria, algo que le ha generado muchísimos problemas a muchos equipos de la League One. Y asimismo, la verdad es que diríamos que es uno de los, por ello lo planteamos, uno de los peores equipos que le podría llegar a jugar o tocar en esta eliminatoria de este Fútbol Club Barcelona, especialmente por las características ofensivas en las que a través del bloque defensivo del Fútbol Club Barcelona, con esta continua, no diríamos problemática, pero sí tal vez no tener una pieza fundamental en lo que respecta, por ejemplo, el continuo problema de las lesiones, como lo ha sido no tener a Alejandro Balde o en este caso un Joao Cancelo que ha tenido que rotar por muchas posiciones, en este caso por diferentes bandas, en el que será bastante difícil el poder llegar a definir que Jules Koundé tendrá una noche bastante sencilla, teniendo en cuenta que esta es la zona predilecta de Kylian Mbappé. La verdad es que representa muchos problemas y enfrentamientos bastante difíciles a lo largo de la eliminatoria para el equipo culé. Aún así, es un equipo que a través del talento joven y la determinación de sacar lo mejor del rendimiento del equipo a través de tus canteranos, demuestra que poco a poco, a pesar de seguir teniendo problemas y ambientes en los que no puede llegar a ser óptimo, ha podido llegar a obtener puntos, en el que por ahora le daríamos esta eliminatoria, lastimosamente, como favorito a PSG con un 65% de porcentaje de que pueda llegar a pasar a esta eliminatoria, a un Fútbol Club Barcelona que tendría un 35%, en el que, por supuesto, esperamos que este Fútbol Club Barcelona pueda llegar a sorprendernos y iluminarnos con los grandes momentos de todos estos grandes jugadores que hemos visto a lo largo de esta temporada, y también con un gran entrenador que esperemos pueda llegar a ser, por ejemplo, una temporada con un final bastante relevante para toda la institución blaugrana. La verdad es que ahora mismo el que puedan llegar a estar a cuartos significa muchísimo económicamente, especialmente el poder seguir avanzando en rondas. No solo le permite poder llegar a clasificarse a un potencial mundial, sino también la verdad es que teniendo en cuenta el baremo económico, será fundamental que cada victoria pueda llegar a significar el seguir sustentándose durante más años, en el que por ahora, como mencionamos, un PSG que principalmente arranca como favorito personalmente, y por supuesto también nos gustaría saber su opinión, algo que trataremos de destacar más adelante, ante un Fútbol Club Barcelona que, cargado del talento, buscará hacer lo mejor de sí para lo largo de esta temporada en la UEFA Champions League, en el que por ahora pasaríamos a hablar de otra de las eliminatorias de esta competición, en el que no solo contamos con un equipo candidato a poder llegar a ganar su liga, sino también un equipo que ha tenido cierto bajón en lo que representa su margen competitivo a lo largo de los últimos años. En este caso estamos hablando del enfrentamiento entre Arsenal y Bayern München, enfrentamiento que no solo dispondrá, por ejemplo, a un rival que tuvo una eliminatoria bastante trabajada ante FC Porto, en este caso hablando de Arsenal, y ante un Bayern München que, aunque no ha tenido el mejor porcentaje de efectividad en su liga, diríamos que no solo es el Bayern München, sino que este Bayern München está acostumbrado a ser uno de los claros candidatos continuamente a llegar a estas instancias y luego terminar acercándose a la final, algo que por ahora no solo le presta al equipo de Mikel Arteta muchos problemas teniendo en cuenta el calendario, sino que también la verdad es que será bastante representativo que, por ejemplo, tendrá que enfrentarse a equipos muy cercanos a en la clasificación, como Tottenham Hotspur y Manchester City, algo que le da un poco más de problemas a la capacidad de rendimiento del equipo a lo largo de tantas semanas, y luego enfrentar a un equipo en duelo directo jugando de local ante el Bayern München. Aún así, diríamos que las capacidades de juego de este Arsenal no solo le han dado la oportunidad de estar aquí, sino también, como mencionábamos al principio, ser candidato a poder llegar a ganar la Premier League, algo bastante difícil y muy destacable para un equipo tan joven y con tantas capacidades de talento, en el que no solo Declan Rice, Martin Odegaard y, por ejemplo, Gabriel Martinelli serán fundamentales para poder llegar a abrazar la siguiente instancia de la UEFA Champions League, sino también el rendimiento competitivo durante más minutos significará que tal vez poco a poco, de la mano de jugadores como Bukayo Saka,
puedan llegar a aprovecharse las debilidades de su rival. En este caso, hablando de las debilidades de Bayern München, un Bayern München que tal vez no diríamos que en la parcela ofensiva ha presentado demasiados problemas a lo largo de esta temporada, sino que más bien de la mano de la irrupción de Harry Kane como pieza fundamental para que el equipo por lo menos sobreviva a través de algunos resultados, ha significado que al menos esté en las posiciones altas de la Bundesliga y que ahora con una racha un poco más efectiva en resultados en su liga, digamos que se encuentra en un ambiente un poco más fructífero para poder llegar a potenciarse en UEFA Champions League. Aún así, diríamos que el bloque defensivo ha sido uno de los claros problemas para este Bayern München, especialmente en el que el nivel competitivo ha llegado a reducirse en comparación a otros años, en el que, por ejemplo, Kim Min-jae o Alphonso Davies no diríamos que se encuentran en el mejor porcentaje de lo que podrían llegar a significar su comparativa en anteriores temporadas. Aún así, es un equipo bastante relevante y muy contundente, en el que, teniendo en cuenta estos diferentes puntos y los porcentajes y algunas características de estos dos grandes rivales, diríamos que es el momento de dar el porcentaje de cuál, por supuesto, para nosotros sería el claro candidato o el que llegará a ganar esta eliminatoria, en el que le daremos el porcentaje de un 65% a Bayern München ante un 35% de Arsenal. La verdad es que ahora mismo que no solo este Arsenal tenga una gran cantidad de enfrentamientos muy importantes por disputar, sino también ante rivales muy directos y que la competitividad y el desarrollo del juego también tal vez no le permitan demasiado el generar muchas rotaciones en su liga. La verdad es que permitirá que ahora mismo, en un momento en el que no solo estás en una competición de alto nivel como la UEFA Champions League, sino, como mencionábamos, estás peleando al tú a tú contra Liverpool y Manchester City, tal vez pueda llegar a generar esta tendencia de que poco a poco este Arsenal tratará de ser un poco más relevante en, por supuesto, su liga, ya que, por ejemplo, dando tal vez un poco más de ideas de lo que pueda llegar a ser una potencial continuidad en esta UEFA Champions League para Arsenal, tendrá que enfrentarse ante Real Madrid o Manchester City en la siguiente fase de semifinales, algo que le presenta, diríamos, un ambiente continuamente problemático en lo que respecta a los objetivos de liga, especialmente ante rivales tan difíciles, en el que asimismo diríamos que Bayern München, al poder llegar a culminar esta eliminatoria de local y asimismo tal vez pudiéndose aprovechar de que la rotación y la efectividad de este Arsenal tendrá que bajar un poco el nivel para poder llegar a sustentar tantos partidos, pueda llegar a brindarle, como mencionábamos, este 65% de posibilidades de que pueda llegar a pasar el equipo de Thomas Tuchel, en el que rápidamente hablaríamos de el último enfrentamiento que disponemos para esta eliminatoria de los cuartos de final de la UEFA Champions League, en el que encontraríamos a Real Madrid ante Manchester City, enfrentamiento que arrancará es bastante relevante este punto en el Estadio Santiago Bernabéu, a lo que no solo le permite, por ejemplo, a este Real Madrid aprovecharse de ser uno de los mejores equipos jugando en su estadio, a través de Liga, por supuesto, en el que el Santiago Bernabéu no ha conocido demasiadas derrotas ni enfrentamientos en los que este Real Madrid sea poco productivo jugando de local. Diríamos que algo destacable es enfrentamientos ante equipos como Almería, como podríamos llegar a recordar esa remontada, pero que aún aquí sí el equipo pudo llegar a salvaguardar puntos, o por ejemplo enfrentamientos ante equipos como, podríamos decir, Girona en algunos momentos, aunque después la superioridad del talento y la capacidad de juego de Real Madrid diríamos que pesaron más a través de 4 goles especialmente, en el que, teniendo en cuenta su rival, será una faceta bastante relevante de poder llegar a profundizar y optimizar de forma bastante considerable. Como mencionábamos, este Manchester City no solo cuenta ahora mismo con la capacidad de ser uno de los mejores equipos en lo que respecta al rendimiento en esta UEFA Champions League, sino también lo ha podido llegar a desarrollar en su competición liguera, en el que ahora mismo, siendo uno de los 3 candidatos de la Premier League y uno de los equipos con mejor capacidad de banquillo, sería bastante difícil no poder llegar a destacarle como uno de los mejores equipos de la competición y una de las eliminatorias más cerradas
que podríamos llegar a contar ahora mismo, el que haciendo una comparativa diríamos que en cada uno de estos enfrentamientos contamos con un favorito, ya siendo alejando un poco más el rendimiento o la capacidad, sino más bien la materia prima, el que diríamos que en este enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City sería bastante difícil el poder decir este equipo llega como candidato o favorito. La verdad es que ambos en su representación de los últimos años han sido de los mejores en la competición y asimismo lo representa que hayan tenido que enfrentarse muchas veces a lo largo de anteriores temporadas, en el que por ahora, hablando más del equipo Citizen, en este caso rival de Real Madrid para esta eliminatoria, no solo cuenta ahora mismo con, por ejemplo, el beneficio de tener una gran capacidad a la hora de su banquillo. La verdad es que las lesiones no han sido un problema en este momento específico para este Manchester City, y teniendo en cuenta la seguidilla de enfrentamientos que tendrá más adelante, en el que será bastante destacable, por ejemplo, el enfrentamiento ante Arsenal, que dispondrá un antes y un después para determinar quién podría llegar a estar mejor para poder llegar a alzar el título de la Premier League. También diríamos que le podría llegar a brindar un plus al equipo Citizen de poder afrontar esta eliminatoria de una manera un poco más intuitiva de lo que pueda llegar a anteponerle su rival, en el que especialmente hablamos de la intuición de juego de este Manchester City, en el que este planteamiento no solo se basa en que muchas veces rivales a los que este Real Madrid se ha sentido un poco más incómodo se han venido o se han visto estructurados a través de un equipo muy dinámico en las transiciones, sí, especialmente tratando de romper la efectividad en la que el pase previo al jugador que está por las bandas en Real Madrid pueda llegar a entrecortarse. Ha generado muchos problemas en los sistemas de juego de Real Madrid al tener que retroceder tantos metros. La verdad es que este Real Madrid es un equipo muy acostumbrado a adelantarse de forma muy sistemática, y en los momentos en los que esto no funciona tiende a generar muchos problemas, algo que también puede llegar a ser una problemática para su rival, algo que trataremos de destacar más adelante, en el que por ahora, siendo uno de los mejores equipos que puede llegar a generar juego de presión, en este caso hablando de Manchester City, digamos que será una característica fundamental para tratar de ser superior ante este Real Madrid durante más minutos, en el que hablábamos también de las debilidades de Manchester City a lo largo de esta temporada, cómo lo pueden llegar a hacer en comparación a su rival Real Madrid para esta eliminatoria, su poca capacidad de generar eficiencias a la hora de los retrocesos, en el que se le ha visto tal vez en comparación a últimos años, tal vez un equipo que permite más a la hora de la transición ofensiva, especialmente beneficiando el juego de contraataque en sus rivales. Lo pudimos ver en muchos de los equipos que tuvieron enfrentamientos ante este Manchester City, como Copenhagen y estoy olvidando su otro rival, diría que es RB Leipzig. Me disculpo, creo que es RB Leipzig, en el que aún así lo que tratamos de analizar en ese momento es que ambos en sus diferentes eliminatorias tuvieron esta capacidad de beneficiarse del juego de contraataque ante este Manchester City y ser bastante contundentes al poder marcar, algo que puede llegar a beneficiar muchísimo al equipo madrileño y que tal vez pueda llegar a hacer la diferencia a la hora de cuál de estos dos grandes equipos con grandes capacidades y especialmente con grandes jugadores que cuentan con una gran experiencia en esta UEFA Champions League puedan llegar a superar al otro, en el que ha llegado el momento de mojarnos un poco a través del porcentaje de cada uno de estos equipos que les daremos para cuál de estos podría llegar a pasar a la siguiente eliminatoria, en el que ahora mismo le daríamos el porcentaje de victoria de la eliminatoria completa a Real Madrid por un 53% ante un 47% de Manchester City. Diríamos que, como mencionábamos, la eliminatoria más cerrada y cuya competitividad requerirá que en cada minuto contará y cada jugada será beneficiosa de tal vez un equipo ser superior a otro, en el que por ahora, teniendo en cuenta que este Real Madrid ha tenido pocos enfrentamientos en los que ha sido inferior a su rival y ha tenido grandes capacidades de juego al poder llegar a adaptarse a
Esta, por ejemplo, continuas deficiencias en el bloque defensivo al no poder llegar a contar con defensores naturales en sus posiciones y aún así seguir ganando, ha sido una de las herramientas más contundentes que le han ratificado a este Real Madrid como uno de los mejores equipos en su liga, asimismo estando en el primer lugar y ahora mismo uno de los mejores equipos en la UEFA Champions League, ante un Manchester City que, siendo el campeón europeo actual de la temporada pasada y ahora mismo, pues por supuesto el actual campeón del mundo, la verdad es que brinda pocas oportunidades de decir cuál será el marcador final, pero que aún así, por ahora, nos brindaremos un poco a inclinarnos más al equipo del Santiago Bernabéu. Aún así, una eliminatoria bastante interesante en el que no solo promete generar grandes momentos, sino también, la verdad es que diríamos que lastimosamente será una despedida en lo más alto a lo que es la UEFA Champions League en los últimos años, teniendo en cuenta que lastimosamente esta competición llegará a cambiar para la siguiente temporada, teniendo mayor cantidad de equipos, un formato diferente y diríamos un ambiente más próspero para mayor cantidad de enfrentamientos. Sí, pero esto no requiere que también signifique una potencialización de la competición, sino más bien que tal vez el nivel o las características que muchas veces le han beneficiado a la UEFA Champions League de ser de una de las competiciones más vistas en todo el planeta, tal vez pueda llegar a correr peligro. Por ahora no diríamos que es algo que trataremos de analizar ahora mismo, diríamos que margen para otros videos, en el que por ahora nos gustaría saber su opinión, cuál creen que estos duelos ¿cuál creen que sea la culminación en los porcentajes de cada uno de estos duelos? ¿Cuál creen que sea su favorito a poder llegar a las semifinales y poder ganar especialmente ante rivales tan difíciles? Y por supuesto, ahora mismo, esperando que les haya gustado, que se haya entretenido, nos despedimos esperando como siempre que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente, en el que les recordamos que trataremos de leer sus comentarios de cuál creen que será el equipo que pueda o equipos que puedan llegar a ganar o a estar en las semifinales de la UEFA Champions League, en el que por ahora nos despedimos esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.